Vocablo griego que significa buena nueva. Los evangelios narran la vida de Jesús y sus enseñanzas. En dichas creencias se asume que estos 4 libros fueron escritos por los evangelistas Mateo, Juan, Lucas y Marcos, y se conocen como los evangelios canónicos. Es el recuerdo de memoria de Cristo transmitida de generación en ellas. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús ocurre en las bodas de Caná. Según el Evangelio de Juan, Jesús convierte el agua en vino, pero este no es un relato exacto, sino que está contado a partir de las memorias de los evangelistas. San Marcos nació alrededor del siglo I en el año 15 en una ciudad llamada Cirene en Libia. Murió aproximadamente en el año 68 después de Cristo en Alejandría. Fue arrestado por las calles y atado con cuerdas en el cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le hicieron el mismo martirio hasta que falleció. Sus restos reposan en la Catedral de Venecia, donde también es patrón. Además, es fundador de la Iglesia de Alejandría. También conocido como Juan Marcos, fue un colaborador del apóstol Pedro. Su evangelio fue escrito en griego con algunos fragmentos de latín y arameo. Marcos empieza el evangelio tomando como hecho el que Jesús es hijo de Dios, y a diferencia de los demás evangelios, este recorre brevemente aspectos de su vida para centrarse más en sus acciones y milagros. Entre estos milagros tenemos la curación de un ciego, la curación de un leproso y la curación de un sordomudo, de los cuales la curación del sordomudo es exclusivo del Evangelio de San Marcos. Principalmente va dirigido a una audiencia de naciones gentiles como la romana. Marcos escribió este evangelio alrededor de los años 55 y 59 después de Cristo, con el objetivo de proclamar la buena nueva de Jesús y resaltar los hechos más importantes, como fue la crucificación y resurrección de Jesús. Este evangelio tiene 16 capítulos y 678 versículos. Es de fácil lectura y de un lenguaje sencillo, para que todos lo puedan comprender. En el capítulo 10 de San Marcos, Jesús da la enseñanza del matrimonio, en el que coloca al hombre y mujer unidos como una sola carne hasta que Dios los separe. Además, Jesús exalta a los creyentes como una sola familia alrededor del mundo, ya que él expone en Marcos 3 que quien hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 16:15 envía a los apóstoles a predicar y promete que las señales seguirán a la fe. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Es por ello que sus palabras aún hoy permanecen en nuestra historia y corazón. La imagen representativa de San Marcos es el valiente león alado, uno de los 4 seres vivientes del texto del Apocalipsis, el cual, según la tradición cristiana, se refiere al poder y divinidad que tenía Jesucristo enfrente a la muerte, es decir, la resurrección. Asimismo, este león siempre va acompañado de una aureola, que significa la bondad, con una espada que da entendimiento a la valentía y con un libro que representa la sabiduría. La certeza moral es un método que nos sirve para entender o comprender el comportamiento que una persona tiene hacia otra, con la convicción que cualquier persona puede tener respecto a otras en relación a sus acciones, y esto se da con el tiempo de convivencia. En este contexto de la certeza moral tenemos esta icónica frase de Pedro, la cual dice: Esta afirmación de Pedro es un acto de certeza moral, ya que le conocían a Jesucristo de tiempo, aunque a veces no entendían todo lo que él decía, pero confiaban en él, le tenían fe a su palabra, a su mirada y a su accionar. La pedagogía de Jesús se basa en comunicar la palabra de Dios, pero de una forma gradual, a través de parábolas, ejemplos y hechos de toda la vida. Por eso Jesús es un gran maestro a seguir. Él te hace una invitación con base a la libertad y el estupor de un encuentro primero. Sin embargo, esta pedagogía consta de una renuncia hacia una vida anterior, es decir, una renuncia a los bienes materiales y quizás familiares. Podemos reflexionar que la pedagogía invita a la creatividad y a la respuesta efectiva del momento y situación en que se imparte la enseñanza. Su enseñanza fue de forma gradual a través de sus parábolas y acciones, aunque fue también dura de asimilar, porque creer en él significaba un desafío a lo convencional, que hasta hoy en día es duro de llevar, pero que vale la pena seguir su camino hacia Dios como un acto libre de corazón.